Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por World of Hyatt. Descubra un mundo de recompensas con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les saluda nuevamente Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y este programa de opinión, de análisis, de debate, de conversación. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es la amenaza del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al legislativo, al Congreso de la República. Amenazado con una ruptura del gobierno con el poder legislativo que rompe las relaciones. Además, convocó a una consulta popular. El mandatario colombiano comienza nuevamente una postura bastante beligerante, planteando de manera contradictoria y de guerra a otro poder público. Dice que va a dejar en manos del pueblo las decisiones sobre el futuro de la reforma al sistema laboral y a la reforma también al sistema de salud. Petro dijo que esta consulta empezaba desde ya con lo que él llama la movilización callejera, es decir, está convocando manifestaciones en contra de ese otro poder popular. Muchos ya advierten que se trata de una retaliación frente a la imposibilidad de que ante el Congreso le pasen reformas que, según los que niegan este paso, los que no están de acuerdo con ella, está llena de falencias. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia. Y esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. Se burlaron del acuerdo nacional, entonces que el pueblo decida. El pueblo es la base de la soberanía, el pueblo es la base de la institucionalidad, el pueblo es la base de la democracia, dice la Constitución Política de Colombia, y estamos obedeciendo la Constitución. El punto clave de esta noticia es que Petro destapó esta carta de la consulta popular como respuesta al inminente hundimiento del Congreso de la Reforma Laboral. 8 de los 14 integrantes de la Comisión Séptima del Senado, que tienen que verla y que tienen que estudiarla y que tienen que aprobarla, firmaron el martes la ponencia que pide archivar el proyecto, y son varios los argumentos, los vamos a escuchar en este programa. El archivo, de esta manera, deja sin posibilidades esa iniciativa que tenía el gobierno de Petro y no podría superar el tercero de 4 debates que son necesarios en el Congreso. Vamos a convocar a una consulta popular. Es el Senado en su plenaria, a la cual le quisieron impedir la discusión de las reformas por 8 congresistas de la Comisión Séptima, la que debe decidir en un concepto favorable y en una sola votación antes de un mes. El presidente Petro justifica su intención de llamar a una consulta popular en un supuesto bloqueo institucional. Él dice que es que el Congreso le bloquea institucionalmente las banderas de su gobierno y que son consideradas las reformas sociales más importantes de toda su administración. El mandatario acusa a la oposición y señala a los senadores de la Comisión Séptima de, según él, haber traicionado al país. Por tanto, si hay un bloqueo institucional contra este gobierno, porque decidieron burlarse de las juventudes que salieron en el estallido social del año 2021, porque decidieron burlarse del mensaje central del voto popular en las elecciones presidenciales del año 2022, porque quieren sacarle el cuerpo a reformar a Colombia para que sea justa, viva,
y en paz. Entonces le toca al pueblo romper ese bloqueo institucional. Un bloqueo institucional es una dictadura del establecimiento de los ricos epulones de Colombia que no quieren sino codicia y egoísmo. Tras una nueva locución el martes, Gustavo Petro dijo que va a sacar por decreto lo que sea posible de la reforma laboral. La reforma laboral vuelve a sus preguntas iniciales que ahora se trasladarán al pueblo. Lo que es posible decretar se decretará en los próximos días. El poder del pueblo es el poder de movilizarse, pero sobre todo es el poder de decidir. Si no se deja decidir al pueblo, no hay democracia sino tiranía. Y desde el Congreso la reacción de los legisladores críticos del gobierno fue muy contundente. Exigieron respeto a ellos y a la división de poderes. Ojo, lo importante en una democracia es que haya división de poderes. Y se trata de gobernabilidad, y muchas veces lo hemos hablado en este programa. Hay gobiernos que tienen gobernabilidad, hay gobiernos que tienen una relación fluida con el Congreso, que están dispuestos además a negociar con el Congreso términos, condiciones, redacción de leyes. Y en el caso de Gustavo Petro, pues ha sido permanentemente en contradicción con el legislativo. Pero la división de los poderes es fundamental en una democracia. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, pues ha mostrado su rechazo de manera muy contundente a las declaraciones de Petro y dijo que van a acudir incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a lo que consideran una amenaza. Más peligrosos y más repudiables son los trinos del presidente Petro, hablando de violencia. Eso pone en peligro a los congresistas, en este caso a los miembros de la Comisión Séptima y a sus familias, para lo cual nos vamos a dirigir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este poder se le respeta, a este poder del Congreso de la República, uno de los tres poderes, el legislativo, es un poder independiente y lo sigo repitiendo. Y amenazar con violencia es lo peor para la democracia colombiana. María Fernanda Cabal es senadora del Centro Democrático de la oposición en Colombia. Senadora María Fernanda, gracias por estar aquí en el programa de la noche. Me place mucho saludarla el día de hoy frente, a este desafío, nuevamente a la separación de poderes, un desafío al que llama el presidente Gustavo Petro, según él, un bloqueo institucional. ¿Qué significa usted, cómo entiende cuando él dice que es que se rompen relaciones entre el Ejecutivo, o sea, su gobierno, y el Congreso? Bienvenida. Gracias, Claudia. Lo que yo entiendo es una nueva amenaza de Petro a la estabilidad institucional. La separación de los poderes públicos es la garantía de que haya un equilibrio y a su vez que los ciudadanos podamos permanecer libres, ajenos a las dictaduras. Cuando él desconoce que el Congreso tiene a través del voto popular la legitimidad de representar al pueblo, pues él sencillamente está dando un golpe de Estado. Cuando él apela a las masas y se victimiza como usualmente lo hace, diciendo que le están frenando sus proyectos, que la gente votó por eso, pues hay que decirle que a todos los presidentes se le han frenado proyectos en el Congreso. Y si él pensaba que trayendo a Benedetti iba a ser pronta y suficiente la mermelada, creo que no le funcionó, Claudia. Pero además, para rematar, durante un año estuvieron los gremios del sector productivo buscando un acuerdo para esta reforma y no hubo ninguna posibilidad. Cada vez que se sentaban con el gobierno, salía el gobierno con una ponencia distinta. Conclusión, el proyecto de ley del gobierno arrojaba 600.000 nuevos desempleados que salían de la formalidad a la informalidad. Él le está vendiendo al público una mentira y se lo dijo todo el mundo, pero a él no le interesa, ni a él ni a sus ministros, porque no propiamente ellos tienen empresa ni han generado empleo. El proyecto traía la siguiente propuesta: el recargo de domingos y festivos. En el año 2025 sería de un 80%, 2026 90% y desde julio de 2027 100%. Llegaría pues al 100%
digamos, de lo considerado, lo aprobado como el aumento de ese recargo nocturno. Y recordemos que es que venimos de la ley del 2002, la ley 781, que permitió la creación de 3 turnos nocturnos y realmente se paga de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿En qué cambiaría para las empresas esto, senadora María Fernanda Cabal? Que se vaya progresivamente generando ese pago nocturno nuevo, ese recargo, hasta llegar en 2 años al 100%, hasta llegar en el 2027 al 100%. Ese cargo es deseable para el empleado, pero ese cargo tiene que ser analizado en una proyección financiera del tipo de negocio. Hay negocios que solo abren el fin de semana o que se llenan los fines de semana, como los almuerzos populares. Hay negocios de bares también y discotecas que son de fin de semana. Cuando la ley se crea es porque el presidente Uribe recoge un país con 16% de desempleo. Había que lograr que las empresas volvieran a emplear a la gente, si no todo era informalidad. Y todos nos sacrificamos por eso. Un pedacito lo pusieron los empleados, que era que el recargo no empezara a una hora, sino a otra. Si eso se traslada hoy, en la economía de hoy, va a significar el cierre de restaurantes, de bares, seguramente discotecas, y va a significar el despido de empleados o el encarecimiento de los productos que van a necesitar compensar esa carga laboral adicional, porque no puede perder el que está generando empresa y generando empleo. Siempre esa fórmula que significa protección para uno en una economía que no es sólida como la de Colombia, significa la destrucción del empleo formal. Lo que hay que hacer es fortalecer la capacidad del empresario, que sus negocios sean rentables, que haya seguridad jurídica, seguridad material, no que les cambien las reglas de juego de la noche a la mañana, y que la gente tenga poder adquisitivo para consumir los productos que se venden, sobre todo en esos horarios. Si eso se logra, claro que se puede ir modificando gradualmente. En el entretanto, vendrá el cierre de empresas y el desempleo. Otro de los puntos que son clave para entender qué es lo que se está hundiendo en el Congreso y por qué es que llama el gobierno a unas protestas en contra del legislativo y hacer una consulta popular, tiene que ver con el contrato de aprendizaje del SENA, porque recordemos que todas las empresas tienen estas obligaciones de cumplir con estos empleados del SENA. Una modificación en el 2002 y en esa misma ley que estamos hablando, la 789, y eso demostró ser un semillero muy importante de trabajadores. En caso de que se hubiera aprobado, que se apruebe la reforma tal cual viene del gobierno, están que los estudiantes recibirían el 60% del salario mínimo durante su fase lectiva de estudio y el 100% ya cuando entran a la fase productiva. Obviamente esto también recargaría a las empresas. Permítame, senadora María Fernanda Cabal, saludo también a Cecilia López Montaño, quien ha sido ministra en 2 ocasiones, ha sido de, digamos, el otro espectro de la política y del pensamiento más de izquierda en Colombia, y una persona que permanentemente en sus escritos muestra una muy alta sensibilidad social para pedirle opinión también sobre esta decisión del presidente Gustavo Petro sobre declararle una guerra al Congreso, decir que rompe relaciones y que prefiere llamar una consulta popular, no sin antes decir que va a convocar a todas estas manifestaciones en contra del legislativo. Ya nos acordamos qué pasa muchas veces cuando desde Gustavo Petro se han convocado manifestaciones. Señora exministra Cecilia López, bienvenida. ¿Cómo interpreta usted romper relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo? Buenas tardes, Claudia, un placer estar aquí. Pues mire, yo veo aquí 2 cosas que me preocupan tremendamente de la posición del presidente. En primer lugar, desconocer la separación de poderes, es acabar con un elemento sustantivo de la democracia. Yo no sé si el presidente realmente es consciente, porque él fue elegido democráticamente, ¿cómo puede tomar una actitud en que quiebra una de las bases fundamentales, que es la separación de poderes? Y el segundo punto que me tiene muy impresionada es lo que él llama la voz del pueblo. La voz del pueblo no solamente se manifestó en la elección de él como presidente y de su proyecto político, sino
se manifiesta claramente en el Congreso. El Congreso de la República es elegido por voto popular y fue elegido con 22 millones de votos, prácticamente el doble de lo que recibió el gobierno. Entonces, desconocer en esta postura del presidente estos dos elementos, me parece que en el fondo de todo se está golpeando de una manera que creo que pocas veces hemos visto en el país, un país en donde la democracia, con todos sus defectos, ha sido una de las virtudes que ha tenido este país, a diferencia de otros de América Latina. Entonces, no sé si él no tiene conciencia de la gravedad de lo que está haciendo y de lo preocupados que estamos la mayoría de este país, que somos demócratas. Sí, y doctora Cecilia López, frente a esas aspiraciones que tiene el trabajador colombiano, por supuesto, el trabajador colombiano quiere mejorar sus condiciones, se lo merece. Se merece mejorar sus condiciones. ¿Quién no quiere que se mejore un recargo nocturno? ¿Quién no quiere que se mejoren esos turnos? ¿Quién no quiere que al aprendiz del SENA se le pague más? ¿Quién no quiere mejorar sus domingos y festivos? Es decir, es esencial del ser humano buscar un aumento en sus ingresos, tener una movilidad social. Pero ¿hasta qué punto este proyecto era realista? Doctora Cecilia López, ¿era viable tal como lo habían presentado el Congreso? Yo no lo conozco en absoluto detalle. Creo que hay unas cosas positivas, por ejemplo, lo de los rapitenderos, de que tengan una remuneración, es algo que desde nuestro centro de pensamiento hemos debatido. Sin duda hay unas cosas importantes y como usted dice, lo lógico es que cada trabajador quiere que se maximicen los beneficios. Pero aquí hay un problema muy serio que afecta muchos de los comportamientos del gobierno, que se desprecia lo que es la visión macroeconómica, la dimensión del desarrollo, porque uno puede darle beneficios a ciertos sectores, que es lo que todos queremos, pero esto tiene un límite si con eso uno afecta al resto de la sociedad, que termina devolviéndose negativamente. Mire, este es un país en donde uno de sus problemas más graves es la informalidad, y lo que mencionaba la senadora antes, el grueso de la producción de este país la hacen muy pequeñas y medianas y más o menos un poquito más que la microempresa. El grueso, es decir, las empresas grandes son la excepción. Entonces, decisiones que pensando en el beneficio individual de los trabajadores, frenen o destruyan empresas, porque no pueden costear. Se lo digo porque en mi centro de pensamiento, yo hablaba con la gente que maneja administrativamente esto y me decía, con esta nueva propuesta del gobierno no podemos tener más de una persona formal, los quebramos. Entonces, ese es el balance entre un populista y un economista serio que este gobierno desprecia. Uno puede tomar decisiones individuales, perfecto, hasta que eso tenga un impacto negativo a nivel macro que termine por borrar los beneficios que supuestamente le van a dar a la persona individual. Lo que mencionaba la senadora, por ejemplo, las actividades que tienen básicamente que trabajar fines de semana o por la noche. ¿Usted se imagina? Eso termina supuestamente beneficiando a quienes trabajan en eso, pero siendo tan costoso para las empresas que tienen estas características, terminan cerrando empresas que afectan negativamente la generación de empleo, precisamente ese sector que se quiere favorecer. Ignorar, despreciar la dimensión macroeconómica de decisiones del Estado es un pecado que no puede cometer un gobierno. Y eso es muy importante, ese punto entre la actitud populista o la actitud estadista de un mandatario que puede intentar convocar, hacer que coincidan los intereses, por supuesto, del trabajador. En este caso es que yo creo que ninguna de las tres que estamos aquí sentadas estamos en contra de que al trabajador hay que tratarlo mejor. Por supuesto, el trabajador se merece y Colombia se merece seguir incrementando una movilidad social. Lastimosamente, el crecimiento económico de nuestros países de América Latina no está permitiendo un desarrollo económico que nos permita esa movilidad social rápida. Y a esto se le combina entonces, ya en esa dualidad de populista-estadista, la respuesta del gobierno frente a la incitación también a la manifestación, que es muy válida, pero ojo, es que es el mayor poder del Estado, el de la presidencia. Los 8 senadores colombianos de la Comisión Séptima que le dijeron no a la reforma laboral y firmaron la ponencia negativa, ellos han manifestado estar muy preocupados. La decisión de los 8 senadores
de que presentaron esta ponencia de archivo, esta no es una decisión política. Esta es una decisión técnica que se tomó luego de un ejercicio serio y responsable por parte de cada uno de ellos. Fueron más de 8 audiencias públicas, fueron 2 mesas técnicas. Lo que sí nos preocupa a todos los miembros de la comisión es la amenaza directa de la que hemos sido objeto por parte del presidente de la República e incitar a la violencia, decir que nos van a responder una ponencia de archivo que tiene que ser debatida, discutida con argumentos, nos la van a responder es con violencia. Venga, vamos a empezarla suavecito, suavecito, como diciéndole solamente al vecino y al final de decirlo al oído, vamos a empezar a gritar y terminamos saltando eso que ustedes trajeron 2, la de no somos 8 y la de queremos consulta. No son, ¿cómo? Ellos son 8, nosotros somos más. 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 Frente a esto quiero preguntarles a las dos, el hecho de llamar una consulta popular, pero más allá de la consulta, invitar ya a la gente a acudir al Congreso, ya empezaron todos los áulicos del gobierno a convocar manifestaciones ahí en la Plaza de Bolívar, a gritar, son 8, somos más, a llamar a estas convocatorias. ¿Es amenaza, senadora María Fernanda Cabal? Por supuesto, si nosotros ya vivimos un paro criminal que disfrazaron de protesta legítima y quemaron y mataron policías, quemaron bienes públicos y privados, por supuesto que es un peligro, es un país que se agita muy fácil, un país donde el resentimiento y el odio están a la orden del día. Es un país que está polarizado, es un país donde hay que buscar por encima de todo los puntos de consenso antes que profundizar las diferencias. Siempre va a haber desigualdades y lo que se pretende es que logremos que no haya inequidad, que logremos que la gente tenga las herramientas para salir adelante. A todos los presidentes, como lo dije al principio, Claudia, a todos les han tumbado proyectos de ley, proyectos de acto legislativo. Es normal, es natural. También es cierto que ha habido mermelada, por supuesto, pero que Petro convoque y llame a las organizaciones indígenas que también fueron instrumentalizadas durante el paro criminal, eso es inaceptable. Y además yo saqué una investigación donde Petro ha girado a través de las agencias y los ministerios 537.000 millones de pesos para movilizaciones. Yo quiero saber en qué se los han gastado, cuando es una población que necesita vías terciarias, que necesita agua potable, que necesita atención médica, que necesita escuelas. Si usted no construye bienes de capital en el campo, nunca va a haber paz en Colombia, porque el campo va a reflejar esa violencia hoy en las zonas urbanas, que es lo que se ha visto en todo el traslado de la distribución del exceso de oferta de narcotráfico, la violencia criminal, la violencia en sus múltiples manifestaciones. Entonces siento que Petro es muy irresponsable en un país que es peligroso como Colombia. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. El discurso con el que Petro dio a conocer que convocaría una consulta popular comenzó con una alusión. Rememoró eso de lo que usted está hablando, el denominado estallido social. Recordemos que fue en el 2021. En ese entonces el gobierno era el presidente Iván Duque y Gustavo Petro era su opositor. Gustavo Petro, bueno, fue muy activo en llamar a todas estas manifestaciones. Petro ha defendido como una reivindicación del pueblo que exige profundas reformas laborales, lo que pasó en el 2021, ahora como lo está convocando también. Y es innegable que había un descontento, veníamos de una pandemia, había un momento muy complicado y había una reforma tributaria que afectaría mucho. Pero tampoco podemos olvidar en la forma violenta, infiltrado, como terminó esto por criminales, eso está confirmado por las mismas autoridades de Colombia, ese bloqueo a Buenaventura, el bloqueo criminal de carreteras, todas esas agresiones que no pararon a los policías.
Hubo civiles degollados, recordémoslo en Bogotá, recordemos los casos de los bebés en las ambulancias que no pudieron nacer por los bloqueos. Bueno, las pérdidas fueron millonarias, es decir, no fue algo fácil para Colombia ni para el país. En el año 2021, Colombia vio, participó, fue testigo y protagonista al mismo tiempo del estallido social. Allí, unos criticando, otros apoyando, en general, la juventud de Colombia decidió que era hora de abrir las oportunidades para ella y para el país. Frente a esta nueva convocatoria de llamar manifestaciones en contra de la otra institución que la institución del Congreso, doctora Cecilia López Montaño, ¿usted cómo lo lee? Porque fíjese que desde el Congreso lo ven como una amenaza. Cuando Petro llama convocatorias, no lo ven como una manifestación legítima de la gente, sino que lo ven como una amenaza. ¿Cómo lo ve usted? Pues mire, la verdad es que estoy terriblemente preocupada. Desde anoche vi una dimensión del gobierno ya que genera temor. ¿Por qué? Primero, porque atacar al Congreso cuando no se está de acuerdo con una posición del gobierno. Yo me voy a pensar, pero por Dios, inclusive yo siendo ministra de este gobierno, en los pocos meses que estuve, presenté 2 actos legislativos trascendentales, los derechos de los campesinos, que es algo que el país no había hecho, y la jurisdicción agraria, que eran estos debates, que son actos legislativos que requieren unos debates mucho más largos. Hoy son leyes, hoy se las aprobó el Congreso. O sea, ¿cómo así que el presidente ignora que por lo menos 8 de las grandes propuestas que ha hecho, entre ellas la reforma tributaria, se las aprobó el Congreso? Porque ahí sí no era su enemigo. Y ahora se lanza en ristre de una manera muy agresiva. A mí esa presentación de anoche, yo estaba en un programa de radio de Caracol y yo no podía creer la actitud, la cara de muchas de las personas que estaban allí, y me ponía a pensar, esta gente es absolutamente sin capacidad de crítica. Y veía, por ejemplo, a la directora del DAPRE, yo no podía creerlo, con una cara como si estuviera hablando Dios, un presidente que es un ser humano, que tiene cosas positivas y que tiene equivocaciones como todo ser humano, está rodeado de gente que cree que él es Dios, que no es capaz de decirle en privado, porque todos los que yo estaba en 6 gobiernos, y muchas veces me ha tocado encerrarme con un presidente y decirle, presidente, no estoy de acuerdo, en privado, pero necesita gente que tenga capacidad de hacerle caer en cuenta que como ser humano en un momento de efervescencia puede pasar por alto. Eso no pasa. El presidente se ha rodeado de gente que no tiene la capacidad o la voluntad de ser crítico. Eso por un lado. Pero además desconocer que el Congreso le ha aprobado tantas leyes es inconcebible. Además, como decía la senadora, en este ambiente, mire lo que pasó esta mañana. Mire la gente de estos militares que asesinaron de la manera más cruel estos grupos levantados en armas. ¿Dónde está la expresión del presidente? ¿Dónde hace compatible convocar a una cosa muy agresiva con el hecho que aquí nos estamos matando, aquí estamos en guerra? Entonces, a mí me parece que es muy triste la situación, que es muy doloroso, porque esto es una presión indebida al Congreso. Yo me imagino lo que pueden sentir estos congresistas cuando esta mañana vimos cómo algunos senadores del Pacto Histórico convocaron, apareció gente de ese 30% que apoya al presidente y empezó a manifestarse de manera que tuvieron que encerrar a los miembros de esta comisión séptima. ¿Esto qué es? Por Dios, esto ya es una guerra. Y yo no creo que ningún presidente, y ojalá el presidente Petro reflexione, a ningún presidente le conviene en un país con tanta actitud hacia la beligerancia, con esa historia tan dura. ¿Cómo puede convenirle incentivar eso? Pero finalmente quisiera comentar otra cosa. Este grupo que lo apoya, sí, un grupo que tiene hoy una cercanía muy grande con el presidente, porque sí, en el fondo este país ha sido muy injusto y eso fue una de las razones por las cuales yo acepté ser parte de este gobierno. Este gobierno necesitaba o tenía la oportunidad de hacer cambios de fondo. Cuando uno mira quiénes están allí
y se pone a pensar dónde se están destinando los recursos, resulta que quienes menos están recibiendo los beneficios de lo que se prometió es precisamente este grupo, y no son conscientes de eso. Es decir, todas estas decisiones están postergando que el gobierno haga algo importante, que es ejecutar. En este momento el gobierno paró la ejecución. El gobierno está dedicado a hacer esta campaña, a movilizar a la gente, a presionar muy fuerte, indebidamente, probablemente al Congreso, porque no es con argumentos, sino con manifestaciones que pueden tomar un cariz muy peligroso. Pero resulta que eso impide que haga lo que le toca, que es ejecutar. Estos consejos de ministros de televisión me tienen aterrada. Son muy distintos a los que me tocó a mí. En esos consejos de ministros el presidente no hablaba. Éramos nosotros los que discutíamos. Estos ahora por televisión, él es el protagonista echándole la culpa a esos pobres ministros que no dicen ni muy todo lo que dicen, él les cae encima. ¿Cuál equipo? ¿Dónde van a ejecutar? Y a eso agréguele que entonces la ejecución pasó entonces a una prioridad cero, porque en este momento hay que convocar a la gente a la calle. ¿Quién se perjudica? Los sectores que más estaban necesitando esos nuevos cambios que se querían proponer. Y el 18 de marzo ya hay organizaciones sindicales que, acogiendo la invitación del presidente, ya tienen previsto salir a marchar en apoyo a las reformas sociales del gobierno, como las llama el mismo gobierno. Y sí, son reformas sociales, pero ¿cómo las quieren hacer aprobar? Senadora María Fernanda Cabal, frente a esas manifestaciones que ya vienen, ya para el 18 están convocadas, ¿qué podemos esperar los colombianos? Yo siento que hay que guardar la calma, no hay que caer en la provocación, pero hay que estar atentos, porque aquí se les volvió un vicio todos los jueves a unos personajes de la Universidad Nacional que yo creo que son células del ELN o de algún grupo criminal, que no son propiamente estudiantes y que la mayoría de los estudiantes desprecia porque les afecta su vida en el campo universitario, que los pone en riesgo igual que a los profesores, vuelven un vicio permanente. Todos los jueves es una tragedia para la gente que se moviliza enfrente de la Universidad Nacional, en la Distrital, ahora también lo hacen en la Universidad del Valle, lo hacen en la de Antioquia. Eso es intolerable. Usted no tiene derecho a vandalizar, ni a bloquear, ni a pasar por el bienestar de los demás por encima y a dejar a la gente sin movilidad. Y Petro desautoriza la acción de la fuerza pública y desautoriza al alcalde Galán. Muy difícil, porque Petro es anárquico, su personalidad es anarquista. Ahí es donde él juega, y juega bien. Por eso no hay que caer en el juego, hay que mantenerse firme y serio, porque este país ha pasado por demasiados hechos trágicos de su historia para que volvamos a caer en esta espiral que parece ser de nunca acabar. Y ojalá que no lo sea, ojalá esto, de verdad, que una discusión de una ley tan sensible para el trabajador, tan sensible para la empresa, para la pequeña y mediana empresa sobre todo, los grandes también, pero la empresa colombiana, ese 80% que es pequeña y mediana empresa, hombre, esto es para tomarlo en serio y no para, encender los ánimos de esta manera. Ojalá que no termine en violencia. La senadora María Fernanda Cabal, debo despedirla por su tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Le pido, por favor, a la exministra Cecilia López Montaño y al constitucionalista Germán Calderón España. Espérenme un momentico, ya volvemos, porque quiero que hablemos además ahora desde el aspecto de la constitucionalidad, qué significa este llamado a esa consulta. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Vamos a tratar de repasar lo que significa una consulta popular. Como les hemos explicado, el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha decidido romper relaciones con el Congreso, declarar como una especie de guerra o por lo menos amenaza con ella, convocar a manifestaciones en contra del Congreso porque dice que le están bloqueando, que es un bloqueo institucional al no permitir que sus proyectos de ley fundamentales, según él, para su gobierno sean aprobados. Ahora vamos a recordar los que sí han sido aprobados, que son muchos. Pero bueno, él ahora se basa en los que no le están siendo aprobados. Lo último fue la reforma laboral, que se quedó sin futuro en el Congreso. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana
está consagrado en la Constitución de Colombia. Ahí está en el artículo 8, ley 134, es la institución, la consulta popular, mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia, tiene que ser trascendencia nacional, ¿no? Departamental o municipal, dependiendo de la jurisdicción donde se quiera hacer. También puede ser distrital o local. Entonces es sometido por el presidente de la República, el gobernador, el alcalde, es decir, la autoridad local, según el caso a consideración, y la gente, el pueblo, decide a través de esa consulta se pronuncia formalmente al respecto. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué requiere esa consulta? Vemos el gráfico. La consulta la convoca el presidente, previo concepto favorable. En este caso, pues sería el presidente porque es de carácter nacional. Pero necesita el concepto favorable del Senado. El Senado tiene 20 días para emitir el concepto. La convocatoria a votaciones debe ser dentro de 4 meses, los 4 meses siguientes a ese concepto que ha entregado el Senado. Se necesita la participación de al menos, ojo el dato, la tercera parte del censo electoral y la aprobación de la mitad más 1. Entonces, ¿qué implica? El censo electoral en Colombia, miren el gráfico, está en 40.963.370. Cada pregunta que contenga la consulta debe tener una participación de 13.654.457 cada una de las preguntas. Imagínense una ley laboral. Si no, no está votada. Y debe votar por lo menos el 6.827.229 ciudadanos para que sea aprobada. Si la consulta popular es aprobada, el Congreso además deberá tramitar las reformas dentro de la legislatura vigente. Voy a darle la bienvenida a Germán Calderón España, constitucionalista. Bienvenido. Esto es un trámite complejo, no es fácil, hay que sacar mucha gente a la calle. ¿Cómo analiza usted esta posibilidad de tramitar una ley tan sensible como es una reforma laboral a través de una consulta popular? Claudia, muchas gracias por invitarme. Definitivamente en el análisis riguroso de esta figura jurídica constitucional y legal, concluyo que es absolutamente inviable que se pueda realizar una consulta popular para aprobar textos normativos. La norma Ley 1757, que es la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación Ciudadana, establece claramente que no se puede someter al pueblo textos normativos. No se puede someter al pueblo esta reforma a la salud, ni mucho menos la reforma laboral, ni ninguna otra reforma, porque a través de este mecanismo de consulta popular no se puede adelantar esta clase de situaciones. Definitivamente el presidente se equivocó, sus asesores se equivocaron, le dijeron mal, le anunciaron mal que se podía convocar una consulta popular para aprobar una ley, mucho más una ley estatutaria reformatoria de estos sistemas, con las cuales se pretende llegar a unos compromisos y unos programas del gobierno nacional, pero no son los caminos constitucionales ni legales. Hay un desquiciamiento absoluto de la juridicidad, del Estado de Derecho, de la democracia, de la constitucionalidad, de la institucionalidad y de las formas y los procedimientos. Además, vale la pena recordar que las preguntas en una consulta popular solo tienen la respuesta sí o no. Entonces, ya solo el hecho de tener que sacar para cada pregunta, tiene que tener una participación de más de 13,5 millones de colombianos. Y para que gane esa pregunta, tiene que votar por el sí esos 6.830.000 más o menos, redondeando la cifra. Sacar a toda esta gente a la calle, ¿qué implica para contestar sí o no? Yo entiendo lo que usted dice en el concepto, que no debe ser, pero digamos, pregunta el gobierno, ¿debe ser el recargo nocturno de esta manera, irse ampliando hasta llegar al 100% de lo acordado de ese recargo nocturno en 3 años, sí o no? O sea, es decir, hasta la elaboración misma del cuestionario tiene que ser complicadísima. ¿Cómo se puede esto llevar a la práctica? Sí, es imposible porque estas preguntas, cuando se inicia la convocatoria a este mecanismo de participación ciudadana, debe ser remitido al Senado de la República para su voto favorable, para su concepto favorable. Y allá en el Congreso puede pasar 2 cosas. O emiten un concepto favorable, con lo cual continúa el proceso, o emiten un concepto desfavorable, con lo cual termina el proceso absolutamente. En el evento en que sea favorable, llegamos
vamos a decaer en un círculo vicioso. Porque, por ejemplo, esa norma del recargo nocturno, supongamos que el número de votos suficientes o requeridos para la aprobación popular se logre, y lógicamente el umbral también, entonces va a surtir un círculo vicioso porque esa norma tendrá que ir nuevamente al Congreso de la República para que la legislatura en la que se encuentre o en la siguiente, como dice la ley, se apruebe una ley reformatoria de la ley antigua que se está surtiendo o que no se aprobó en el Congreso de la República. Pero en el Congreso se tienen que dar otra vez 4 debates, porque no se puede pretermitir los trámites y los presupuestos legales y constitucionales de la formación de las leyes, que en principio para hacer leyes ordinarias se requieren 4 debates, pero para hacer leyes estatutarias que tienen que ver con derechos fundamentales, como es la salud y es el trabajo, tienen que surtirse 8 debates. De tal manera que vamos a decaer en un ciclo vicioso en el que volvemos otra vez al Senado y en el que la Comisión Séptima del Senado tendrá que aprobar nuevamente esas reformas, porque lo único que haría el pueblo es en forma general, en forma abstracta, aprobar un sí o un no en relación con un texto normativo que no se le somete al pueblo, que no está al debate del pueblo, porque no tiene la competencia para ello. Por eso, principios fundamentales como la separación de poderes se están violentando, como la consolidación de una democracia en el marco de la Constitución y de la ley se están quebrantando. De tal manera que vamos a decaer en una y otra ocasión de llegar siempre al Congreso, porque no hay otro camino institucional y constitucional para ello. Le quiero agradecer muchísimo por ese concepto a un constitucionalista tan conocido como Germán Calderón España. Gracias por habernos acompañado y habernos entregado su concepto. Muchas gracias. Es imposible que él no sepa, que el presidente no sepa todas estas consideraciones de los constitucionalistas. ¿Qué busca él tratando de sacar a todas estas personas a la calle en caso de que el Congreso, de que venga la autorización del presidente del Senado para hacer la consulta popular? Porque como le declaró la guerra no sabemos entonces si se lo aprobarán o no. Pero digamos, en caso de que así sea, ¿qué busca él? ¿Busca medirse en las urnas? ¿Busca saber cuánta gente lo podría acompañar a él en una votación? Claro que sí. Yo que conozco a Armando Benedetti hace 1000 años, y además es tan costeño como yo, cuando él dijo nos dieron papaya, lo que él quería decir es que dieron este debate, les dio la oportunidad de hacer lo que quieren hacer y que justifica, en mi opinión, la razón por la cual Benedetti está hoy como la cabeza del equipo. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es la campaña. El presidente no le importa la ejecución. Si le importara la ejecución, no tendríamos los indicadores que tenemos. Entonces, lo que él quiere es adelantar la campaña y además presionar al Congreso. Pues presionar al Congreso es ir en contra de lo que son las bases de la democracia. Creo que todos los que analizamos esto lo vamos a decir. Porque déjeme aquí hablar, y con esto termino como economista. Claro que el presidente desprecia a los economistas porque confunde el neoliberalismo con la economía. Pero déjeme decirle que esto es lo más negativo que pueda haber para que reaccione, para que se genere empleo, para que haya inversión que está en el piso, para que traigamos extranjeros a promover y a traer tecnología para sectores que lo necesitan. Esto paraliza la dinámica económica. Que alguien se lo diga. Es que vemos a todos los ministros muertos del miedo. ¿Cómo así? A ver, señor ministro de Hacienda, póngase las pilas y dígale que esto lo mata. ¿Dónde están los impuestos? ¿Dónde está la actividad para generar impuestos de manera que puedan hacer el gasto público que necesitan? ¿Dónde? Están paralizando el país, esto lo sabe el mundo entero. Que el presidente dejó la ejecución a un lado y se dedicó a su campaña, dejando de gobernar el año y pico que le falta. Entonces me parece que es el momento de pensar, yo coincido con todo el mundo en que hay que mantener la calma, porque la verdad es que estamos saturados de esta situación, pero hay que mantener la calma y hay que decirle a la gente con tranquilidad, el costo de esto puede ser mucho más alto, porque si la economía no crece, no hay impuestos para gasto público, no hay empleo, ¿cómo va a obtener la gente los ingresos necesarios para vivir?
sobre todo cuando las grandes reformas están muchas veces causándole costos a los sectores que él quería proteger. Le pongo un ejemplo. Mire lo que está pasando con la energía. No se ha pagado, el Estado no le ha dado a las empresas los recursos para los subsidios del pago de energía, que es para los sectores más pobres del país. ¿Quiénes van a pagar el pato de que no haya ejecución? Los sectores que le ha querido favorecer. Yo no entiendo cómo estos sectores no se han dado cuenta de eso. Entonces, calma, mostremos argumentos, asumamos una actitud democrática, demostremos que la democracia está en el ADN de los colombianos y que eso no se puede romper en un momento de desesperación y de calentura del gobierno. Importantísimo llamado. Termino con eso, con ese llamado que hace la exministra Cecilia López Montaño, calma y pensar más en el futuro de Colombia, en la institucionalidad, en aquellos que puedan decidir como estadistas y no como activistas, así lo interpreto yo. Así que muchísimas gracias, señora exministra, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Todas esas voces son fundamentales. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Hasta la próxima. A todos nuestros televidentes, gracias. Seguiremos obviamente atentos a lo que suceda, explicándoles también por qué puede ser viable o no una reforma y obviamente en solidaridad con la gente, pero obviamente todo dentro de los parámetros de la democracia, no de la violencia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Sigan en nuestra programación.